dos representantes muy importantes del Hospital Casa Verde de Navalcarnero, en Madrid, la Comunidad de Madrid. Van a intervenir, van a repartirse el tiempo de intervención. Sí, bueno, retrasos siempre hay en todas las jornadas y todo, pero bueno. Bueno, yo voy a presentar a Ana Belén Cordal, que es la médico rehabilitador del Hospital Casa Verde de Madrid. La Fundación Casa Verde es una fundación con un importante trabajo en el ámbito de hospitalario y de recuperación del daño cerebral, inicialmente en Alicante y luego ya, bueno, en Extremadura, en otros puntos, con el trabajo también en otros sentidos, al ámbito del mayor. Y luego, desde hace muy poquito, que tuvimos la suerte de poder asistir a la inauguración, el mes pasado, ¿no? Hace un mes en Navalcarnero, yo recomiendo que quien pueda, que se acerque a visitar un hospital con una tecnología, un diseño y un equipo humano y profesional muy bueno, de que ellos son representantes, ¿no? Bueno, pues Ana Belén va a iniciar y luego después Andrés García Sánchez, él es neuropsicólogo de la unidad de neuropsicología del hospital, que también, bueno, pues va a aportar su experiencia y su conocimiento. Y así más, te dejo, cuando quieras. Muchas gracias a Cognitiva, Unidad de Memoria, por habernos invitado, y a todos los asistentes, por estar aquí. Un poco, nosotros vamos a hablar de nuevas tecnologías. Lo he hecho un poco basado en los últimos estudios que han salido de evidencia científica, que usamos en... Entonces, os voy a hablar un poquito al principio de las nuevas tecnologías que se está usando en el tratamiento del daño cerebral en las unidades de neurorehabilitación, desde un aspecto más, desde el médico rehabilitador, más físico, digamos, y luego os hablaremos de la parte ya más de neuropsicología. Como bien comentabas, acabamos de inaugurar el hospital en Madrid. Casa Verde ha hecho pues, una apuesta por entrar en la Comunidad de Madrid. Es un hospital situado en Navalcarnero, os invitamos a que vengáis a verlo. Y bueno, está dotado con 62 habitaciones individuales que pueden llegar hasta 100 camas, y contamos ya con un equipo completo de personal formado en daño cerebral. Estoy yo como médico rehabilitador, Andrés, que hemos venido aquí los dos, de neuropsicólogo. Luego tenemos un equipo también de médico internista, médico geriatra, médico neurólogo, y también consultores de traumatología que luego se incorporarán, con logopedas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, todos ellos perfectamente formados en daño. Como comentabas en la charla de antes, realmente ahora mismo en la Comunidad de Madrid tenemos, como sabéis, un plan integral del ictus. Las unidades de ictus están funcionando fenomenal. Entonces, en el momento en que una persona tiene un ictus en la Comunidad de Madrid, sobre todo un ictus isquémico, si ese ictus es valorado en el Marañón, en La Paz, en todas estas unidades de ictus, en menos de 3 horas, con trombolisis puedes conseguir que el pronóstico funcional mejore muchísimo. Pero aún así, tenemos estudios que nos dicen, por ejemplo este de Paolocci del 2008, que el 50% de las personas que sufren un ictus, esto está hecho en ictus, son usuarios de silla de ruedas, una vez que les dan de alta en las unidades de agudos, porque sabéis que las unidades de agudos funcionan muy bien, pero por el problema de la rotación de camas y las estancias medias, pues a los 7-10 días tienen que darles de alta. Y el problema es que no contamos con unidades de subagudos, unidades de media estancia. Entonces, el 15% caminan en interiores cortos trayectos, o sea que hasta 65% van a necesitar una neurorehabilitación, y menos del 5% son más o menos independientes. Pero aún ese 5%, aunque caminen bien y hagan sus actividades más o menos bien, muchos pacientes tienen trastornos psicológicos, ¿no? que hay que valorar y tratar. Entonces, ¿de qué depende la rehabilitación de nuestros pacientes? Pues evidentemente se ha hablado mucho de la intensidad de las terapias. Cuando el paciente ingresa, la familia siempre insiste en que le pongas el mayor número de terapias posibles, o sea, 4 o 5 nunca son suficientes. O sea, creen que por hacer 6 horas al día, pues la evolución va a ser mejor, y a veces esto es un error, lo que comentaba antes Dolores, porque un paciente puede que no tolere más de 3 horas al día de tratamiento, ¿no? Si lo sobrecargas, aborrecerá la terapia de neurorehabilitación. Entonces, la intensidad de las terapias influye mucho.
Esas terapias tienen que estar enfocadas a reeducar las actividades de vida diaria, específicas de las habilidades, ¿no? Son habilidades que el paciente ha perdido y que tiene que volver a recuperar. Tiene que reorientar todas esas tareas a sus actividades cotidianas, por lo tanto, y además hacerlo en un ambiente agradable, que es un poco las nuevas unidades de neurorehabilitación que se están, por ejemplo, creando en Francia. Sabéis que Francia está abriendo muchas unidades de daño cerebral, porque se han dado cuenta de que ahorran. Los franceses en esto no son tontos, se dan cuenta que les cuesta menos una unidad de media estancia que una unidad de agudos, y disminuyen las secuelas, incorporan más gente a trabajar y al final económicamente pues les sale rentable. Entonces están creando nuevos hospitales con entornos agradables, con salas donde la gente puede realizar pues terapias conjuntas, socializarse con su familia, y esto influye también mucho en la recuperación de los pacientes, lo que decíamos, el apoyo de la familia, el entorno social. Y luego está la última parte, que es de lo que vamos a hablar ahora, de si integrar o no las nuevas técnicas a la neurorehabilitación. Entonces, ¿estaría justificado el uso de esas tecnologías? Pues en muchos centros, por ejemplo pues en Estados Unidos, donde sabéis que la neurorehabilitación es tremendamente cara, en todos los servicios de neurorehabilitación están introduciendo ya la robótica, ¿no? Porque les ayuda a aumentar la intensidad de las terapias y esto pues mejora también el pronóstico funcional. Además, si tú conectas a una persona a un robot, pues aumenta la repetición de actividades deficitarias, ¿no? No tienes una persona que le está moviendo un brazo, pues a lo mejor el robot lo puede conseguir, aunque siempre se necesita el apoyo del terapeuta, evidentemente. Las nuevas tecnologías aumentan también pues, la especificidad de las acciones pues, orientadas a tareas, como veremos ahora. Si tú integras la realidad virtual con un robot, pues a lo mejor actividades como el alcance o el agarre de la mano, pues los estás trabajando con nuevas tecnologías. Nos ayuda también mucho a establecer ese biofeedback, de lo que luego nos hablará Andrés, en el proceso neurorehabilitador. Somos animales que necesitamos que nos den unos inputs, unas órdenes, y nosotros luego elaboramos nuestra respuesta. Y aunque el paciente tenga un daño cerebral, seguimos trabajando igual, ¿no? Seguimos trabajando con neurofeedback y con biofeedback. Sabéis que en nuestro organismo los sistemas fundamentales que tenemos son sobre todo el sistema endocrino, cómo funcionan nuestras hormonas, y nuestro sistema nervioso. Y eso funciona con biofeedback, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas nuevas tecnologías? Vamos a ir hablando un poquito de cada una de ellas. Primero tenemos la realidad virtual, ¿no? La realidad virtual se está incluyendo en la mayoría de los servicios o las unidades de neurorehabilitación. La robótica, que como es más cara, la tienen pocos servicios. La telerehabilitación, que hablemos también de ella. Sabéis que la Comunidad de Madrid ya hace años que ha instaurado un programa de telemedicina, se han gastado más de 40 millones de euros, conectando hospitales de media estancia, que son hospitales de la Comunidad de Madrid, que están alejados del núcleo de Madrid, y están conectados por telemedicina con los hospitales centrales. Entonces, ahora esto se está pasando un poco al campo de la rehabilitación, que el paciente pueda hacer terapias en su casa y que pueda hacer pues, una terapia más intensiva apoyada desde el hospital. Hablaremos luego, aunque hablará más Andrés, de la Brain Computer Interfaces, de la estimulación magnética transcraneal, que esta sí la estamos usando ya en varios servicios de rehabilitación, las neuroprótesis y luego el uso de las tablets, del smartphone o del PC, que eso ya tenemos todos, ¿no? Ahí abajo veis, por ejemplo, el brazo robótico, que es un estudio de Estados Unidos, donde una persona pues, con tetraplegia, por órdenes cerebrales, con un estimulador cerebral, pues es capaz de conseguir que el brazo robótico realice actividades, ¿no? Por orden de la primera neurona, que sabéis que la primera neurona la tenemos a nivel cortical. Entonces, esta señora tiene una tetraplegia, una lesión medular, su cerebro funciona bien, esto no es un daño cerebral, y es capaz de dar una orden desde su cerebro para que el brazo robótico funcione, ¿no? Vamos a empezar entonces con una pequeña pincelada de la realidad virtual. Puede servir de complemento a las terapias. Sobre todo la gente joven está muy acostumbrada a trabajar con videojuegos, ¿no? Que simulan en ambiente real. Los que ya no somos tan jóvenes, ya no somos de la generación del videojuego. Entonces, a veces a los pacientes mayores les cuesta más meterse en ese ambiente en el que puede interaccionar, ese ambiente realista en 3 dimensiones. Para ello necesitamos, realmente es barato instaurar la realidad virtual en un servicio, porque necesitamos solo un software informático
y la interfaz del paciente con la máquina, vamos trabajando en tiempo real y además estimulamos múltiples canales sensoriales del paciente. Hay que tener cuidado porque ya sabéis que, por ejemplo, niños que juegan con videojuegos durante mucho tiempo pueden tener incluso crisis epilépticas, ¿no? Porque hay estímulos visuales, estímulos auditivos, entonces hay que tener y realizar una buena planificación de la realidad virtual, ¿no? Las ventajas que tiene la realidad virtual es que ese feedback, como hemos dicho antes, con el que trabajamos todos, a nivel neurológico, pues puede ser aumentado. Crea unos nuevos ambientes. Por ejemplo, tú puedes trabajar pues, en un ambiente del domicilio del paciente, que es un proyecto que en Casa Verde estamos elaborando, que es grabar la casa del paciente en 360 grados y trabajar en nuestro centro de media estancia como si el paciente estuviese en su casa o en su ambiente de todos los días, trabajar en el hospital para que luego pueda volver a domicilio. Entonces, creas unos ambientes que para el paciente, lo que decíamos antes, lo importante es que el paciente no se vea en un hospital de paredes blancas, en un hospital que no tenga ese rol de enfermo. Una vez que el ictus ha superado la fase aguda, en la fase subaguda el paciente está estabilizado clínica, hemodinámicamente y está trabajando en su recuperación funcional. Realmente no es un paciente ya, es una persona que tiene sus secuelas de ictus y eso pues lo tenemos que ir trabajando. Entonces, con realidad virtual tú puedes crear un mapa de situaciones controlables y además nos permite, como hemos dicho ahora, pues establecer nuevos proyectos de investigación que se están haciendo ya en muchos hospitales. En cuanto a líneas de diagnóstico, porque con realidad virtual puedes ir estableciendo el proyecto de diagnóstico de cada paciente. Sabéis que en las unidades de daño el objetivo al ingreso va variando, ¿no? En principio, cuando el paciente ha tenido un ictus a los 10 días, tú vas estableciendo unos objetivos de recuperación, pero luego el equipo transdisciplinar se reúne todas las semanas y ahí se van cambiando objetivos. Entonces se van cambiando objetivos de diagnóstico, objetivos de tratamiento, y eso te permite hacerlo también con estas nuevas técnicas, ¿no? La realidad virtual, por lo tanto, tiene que basarse en 3 pilares fundamentales. Tener una inmersión. La realidad virtual del videojuego no es una realidad virtual inmersiva, que interaccione con el paciente y jugar también un poco con la imaginación. Por lo tanto, tienen que ser pacientes seleccionados que tengan la capacidad cognitiva para poder trabajar con realidad virtual, ¿no? Muchos servicios de neurorehabilitación, ya en la Seguridad Social también, se han comprado el sistema Nirvana. Nirvana es un sistema que a lo mejor lo habéis visto alguna vez y es una realidad virtual en la que pues, hay un cañón como este que tenemos aquí para la proyección de la charla, el cañón que está en techo y que está en suelo, entonces va proyectando en una pared o en el suelo pues una serie de imágenes como veis ahí. Entonces el paciente va moviendo el brazo, si el problema es el brazo, o va recuperando la capacidad de marcha o propiocepción o equilibrio si el problema son los miembros inferiores. Entonces el objetivo fundamental del sistema Nirvana, que como os digo está ya comercializado en varios servicios de rehabilitación, está orientado pues a lo lúdico, a que el paciente pues haga una actividad nueva, pues que le ayude a mejorar los arcos articulares del hombro, de la mano o de la cadera o rodilla, y al mismo tiempo pues seguir estableciendo ese feedback sensorial, ¿no? Estos aparatos, bueno, que son caros porque están en torno a los 30.000, 35.000 euros, no son baratos, nos ayuda a evaluar la progresión del paciente e ir monitorizando la evolución, ¿no? Se puede usar también en paciente mayor pues, después de una fractura de cadera para trabajar la marcha, no solo es para paciente neurológico, y para hacer también pues, una rehabilitación visual, ¿no? Porque sabéis que en daño cerebral a veces hay aspectos a los que no les prestamos atención, por ejemplo, al visual, ¿no? Nuestros pacientes tienen trastornos de la visión, heminegligencia, hemianopsia, ¿no? No ven de un lado del cuerpo y nadie se ha dado cuenta, estás haciendo terapia y el paciente pues no ve nada, ¿no? Y ni le hemos colocado unas gafas, ni hemos colocado unos prismas. Entonces el daño cerebral tienes que trabajar todos los puntos de vista. Esto nos ayuda también a trabajar la rehabilitación visual. De hecho, este sistema se usa también en Estados Unidos, ¿no? para valoración de si el paciente puede volver a conducir después de haber tenido un ictus, ¿no? Porque aquí en España el abuelito ha tenido un ictus y bueno, pues ya está, ni mandamos una notificación a tráfico ni nada. Si al alta pues se coge el coche, pues se le mete en el 40 y nadie ha valorado si ve, si no ve, si tiene negligencia, si no tiene negligencia. Entonces en Estados Unidos lo tienen más arreglado, ¿no? Y hacen una valoración visual, una valoración propioceptiva.
Luego tenemos otra parte de la realidad virtual, que esta sí es la inmersiva, que ya nos suena a todos porque estoy segura que estas navidades se venderán un montón de gafas, ¿no?, asociadas a los teléfonos móviles. Esto nos crea ya una sensación de inmersión en el entorno, ¿no? Crea un ambiente tridimensional, era lo que decíamos antes. Nosotros podemos grabar un parque, podemos grabar la cocina de paciente, el salón de paciente, y luego pues ponerle las gafas, adaptarle un guante, como veis ahí abajo, con unos sensores a nivel de la mano que tiene bien, o sea, del miembro que tiene funcionante o del miembro hemiparético, si tiene una movilidad suficiente, y puedes ir haciendo un programa de realidad virtual, ¿no?, con una pantalla incorporada. Hay varias, habéis visto la PlayStation, Samsung, que también asocia sus gafas, y pues una serie de carcasas con la realidad virtual móvil. Esto también tiene un gran campo de actuación y estoy segura de que vamos a trabajarlo. Luego, ensayos clínicos que se han publicado este año en el Stroke, que sabéis que es el congreso americano donde se reúnen todos los neurólogos de Estados Unidos, bueno, a nivel mundial en febrero, pues se presentó, fue publicado también en el Neurology, un estudio multicéntrico, el Everest, que realizaron en el Hospital Saint Michael de Toronto, donde ellos hacían con 181 pacientes, veis que habían tenido un ictus entre 18 y 85 años. En Canadá la realidad virtual la tienen ya incluida en las guías clínicas del ictus, ¿no? Entonces, a los pacientes, dentro del programa de rehabilitación, les incluyen también la realidad virtual, o sea, está ya programado. Y a 181 pacientes, como os digo, un gran margen de edad, y es un estudio realizado en Toronto, realizado también en Argentina, en Perú, en Tailandia, o sea que en múltiples países. Y a una serie de pacientes, veis que hay gente también mayor, pues les hacían jugar a las cartas durante una hora, jugar a pues, juegos sociales. El que podía jugar a la pelota, pues jugaba a la pelota, pues lo típico, el bingo, también lo tenían incluido, una hora. A los otros pacientes usaban la Wii, un programa de Wii que tenéis ahí abajo, no inmersiva. Las señoras preferían pues hacer recetas de cocina y los varones pues jugar al fútbol. Entonces, durante una hora estaban haciendo el tratamiento con realidad virtual. Estudiaron esos pacientes la movilidad del miembro superior y las actividades de vida diaria después de haber pasado 6 meses y vieron que no había diferencias estadísticamente significativas entre los que jugaban a las cartas o al bingo o a la pelota y los que se aplicaban la Wii. O sea que esto nos viene a decir que realmente el trabajo social o la socialización del paciente, lo que decíamos antes, que la familia participe, nos ayuda muchísimo en la recuperación de pacientes con ictus, ¿no? A lo mejor más que la realidad virtual. Y es una terapia mucho más barata, ¿no? El comprarte unos juegos de cartas, un dominó, y el tener una terapia recreativa nos puede ayudar también. En cuanto a la robótica, antes aparecía en el vídeo del inicio un paciente en un Locomat, esto es el Locomat. Sabéis que ahora mismo hospitales públicos ninguno tiene Locomat, debe estar sobre 300.000 euros, 300 y pico mil. En la unidad, en el Hospital Nacional de Parapléjicos sí tiene el Locomat, hay también centros privados en Madrid que lo tienen. El Locomat es un exoesqueleto robótico, es un robot, un tapiz rodante para caminar, como veis ahí, y el paciente va integrado ahí en un sistema de suspensión de peso. En principio se usó solo para lesionados medulares incompletos. En Estados Unidos tienen en los hospitales por 5 o 6 Locomats, ¿no? Tienen una sala solo de Locomats. Llevan un equipo informático integrado y que te va regulando pues, el grado de asistencia del paciente. Por ejemplo, si la lesión medular es incompleta, pues a lo mejor necesita poca asistencia. Si es completa, necesita asistencia completa. Si no, el paciente, claro, se te caería. Se está investigando mucho en ictus, cada vez más, porque en principio solo se hacía con lesiones medulares, y en niños con parálisis cerebral infantil también. Hay varios estudios y tesis doctorales ya realizadas en España con el Locomat. Se ha visto también que si usan el Locomat junto con la realidad virtual, los resultados son mucho mejores, sobre todo en niños, ¿no? Hay aquí un estudio, la verdad es que la casuística es pequeña, solo valoraron a 18 niños, la mayoría tenían parálisis cerebral o mielomeningoceles, alteraciones de médula, y veían que si les aplicaban el programa de Locomat y al mismo tiempo les ponían un juego de realidad virtual, los niños mejoraban mucho más los patrones de marcha y la espasticidad, sobre todo la rigidez de miembros inferiores, o sea que es también un avance en la valoración. En el grupo Casa Verde
Estamos trabajando con un robot que es el AUPA, que es investigación con la Universidad de Alicante, y se está a punto de comercializar, que ya se está usando en el Hospital de Alicante y ahora lo están usando también en nuestro Hospital de Extremadura. Entonces, próximamente lo vamos a traer a Madrid. Entonces, estos robots que han empezado con el armeo, los que hacen el armeo son los mismos del Locumar, es también muy caro, como os podéis imaginar. El armeo es el robot del miembro superior, ¿no? Entonces, es el robot con investigación suiza, que es mucho más caro, como os digo. Lo que hace es promover movimientos funcionales del brazo durante la manipulación de objetos. Entonces, tú le incorporas al paciente un programa de realidad virtual, pues donde esté agarrando, pues, qué sé, pues las señoras pues a lo mejor agarrando una manzana, cortando una pera, haciendo actividades integradas en la vida diaria, lo está viendo en la pantalla y el robot asiste a ese movimiento de brazo. Entonces, se ha visto, como veis ahí abajo, hay un grupo control, no sé si lo veis arriba y otro abajo, con el armeo, que es el naranja, los resultados funcionales de capacidad de movimiento de hombro, de codo y de prensión de la mano son mucho mejores que cuando se hace solo rehabilitación pues, por parte de la terapeuta ocupacional o del fisioterapeuta. En cuanto a la telerehabilitación, lo que os comentaba, la telemedicina ya está perfectamente implantada en la Comunidad de Madrid desde hace años, o incluso, como sabéis, en el Ministerio de Defensa, ellos trabajan por telemedicina. Tú puedes conectarte desde un hospital de Madrid con un barco del Ministerio de Defensa pues, que esté navegando hacia Afganistán, ¿no? Entonces hay una conexión con los médicos y esto se está llevando al campo de la telerehabilitación. Está ya muy experimentado y con buenos resultados en rehabilitación de prótesis de cadera, de rodilla, personas que desde su domicilio hacen ejercicios pautados desde la rehabilitación. Y luego hay nuevos programas de neurorehabilitación motora en domicilio. Lo bueno que tienen estos programas es que luego hay grupos de chats entre pacientes, entonces se ayudan mutuamente, se intercambian experiencias de la enfermedad. Siempre es muy importante pues, que alguien que haya sufrido un ictus pues te cuente pues, su experiencia, te da ánimos de seguir. Entonces, el apoyo emocional es muy importante. La parte negativa de la rehabilitación en domicilio es que es muy difícil que una persona tenga la iniciativa de estar trabajando 1 o 2 horas en su casa, ¿no? Es cuando nos compramos la bicicleta elíptica y al primer día vamos a hacer rehabilitación de ejercicio todos los días con la elíptica y luego la usamos de perchero, ¿no? Cuando han pasado 2 meses. Entonces, el problema de la telerehabilitación es que tiene que haber una integración entre el hospital, entre el servicio de referencia y el paciente para que pueda realizarlo desde su casa. Luego, para entender un poco bueno, voy a ir muy rápido ya. Esto es un estudio de estimulación pues, de otro paciente con lesión medular, tampoco es daño cerebral, en el que colocaban chips en el córtex y van mejorando pues, la movilidad del brazo, un poco para que veáis cómo podemos trabajar en la neuroplasticidad, lo que os comentaba antes, ¿no? Las motoneuronas, cuando trabajamos con ellas, con todas las terapias que usamos en neurorehabilitación, la terapia BOBAT, todo lo que hacen nuestros neuropsicólogos, nuestros terapeutas, lo que hacemos es organizar nuevas conexiones neuronales. Cuanto más trabajemos, más conexiones neuronales. Cuanto más estudias, más neuronas tienes y no las pierdes, ¿no? Por ejemplo, la afasia, sabéis que la afasia se controla el habla desde el lóbulo izquierdo. Cuando alguien tiene un ictus en el lóbulo izquierdo, tú puedes colocar la estimulación magnética en el lóbulo derecho y consigues que el paciente pueda hablar, ¿no? O emitir palabras. Entonces, la neuroplasticidad está ahí. En magnética transcraneal, como veis aquí, en memoria se está usando. Es un aparato que emite unas radiaciones magnéticas que llegan hacia la zona del hipocampo, que es la zona de la memoria, que tenéis ahí abajo en el lóbulo temporal. Entonces, se estimula el córtex fusiforme, el parietal superior y el hipocampal, y los pacientes mejoran en memoria. Se puede usar también en traumatismos craneoencefálicos, en los que se altera pues, el síndrome de Moria. El síndrome de Moria significa pues, que nosotros controlamos nuestra personalidad por el lóbulo frontal. Cuando hay lesiones frontales, el paciente puede tener trastornos de personalidad, distimia, pues, depresión, hipersexualidad, y lo puedes trabajar también con magnética transcraneal. En este caso estimularemos la zona frontal. En cuanto a neuroprótesis, hablaros de que hay varios proyectos en la Comunidad de Madrid, usados sobre todo en niños con lesión medular o mielomeningoceles,
Entonces seguro que los habéis visto en la tele, son exoesqueletos. Hay varios proyectos, uno de la Universidad Rey Juan Carlos, otro de CSIC, que ya están comercializados, que llevan un motor con batería recargable atrás. Llevan unos sensores en miembros inferiores y siempre tiene que estar asistido por un terapeuta, porque el paciente, evidentemente, aparte de llevar sus bastones de apoyo, tiene mucho riesgo de caídas, ¿no? En cuanto a neuroprótesis también, acaba de salir un estudio. Este estudio os comento así rápido porque pues vamos muy mal de tiempo. Es un estudio que nos habla también de la neuroplasticidad cerebral. Se acaba de publicar ahora en octubre, hecho en la Universidad de Ohio, en el Servicio de Rehabilitación. Entonces, es un paciente que transcurrido ya más de un año del ictus, esto es muy importante porque ya estamos en periodos de secuelas, ellos utilizan una electroestimulación, veis que tiene un guante en el brazo izquierdo, en la mano, que es la mano que tiene bien. Y la derecha es la que está mal, en mi parecer residual, porque había tenido un ictus izquierdo. Entonces, la mano izquierda, el guante, el paciente puede mover su guante, da una orden al cerebro y el cerebro puede mover el lado parético, el derecho. Entonces, es un programa de electroestimulación donde han visto que después de 12 semanas de electroestimulación mejoran muchísimo los pacientes en los que se aplica esta técnica. Esta técnica lo que hace es por corrientes eléctricas, para que nos entendamos todos, estimulamos la mano, veis ahí como cuando escribimos, para escribir tenemos que tener precisión en la mano y sensibilidad, estimulas esa mano, lleva la orden al cerebro y vuelve a bajar la orden hacia la otra mano contralateral. Entonces esto nos indica que los dos cerebros están unidos y que podemos trabajar mucho la neuroplasticidad incluso cuando ha pasado tiempo después del ictus, porque estos pacientes ya tenían una evolución de más de un año, ¿eh? O sea que eso es fundamental. Por último ya las tablets, los smartphones que todos tenemos nos pueden ayudar también muchísimo en la movilidad de la mano, sobre todo. Sabéis que ahora por los mensajes, que sobre todo trabajamos con el dedo pulgar, se está estimulando muchísimo el área cortical que mueve el dedo pulgar. O sea, la gente joven tiene su núcleo de Penfield, que es la parte del cerebro que nos controla los movimientos de manos y de pies. Se está viendo en resonancias funcionales que los jóvenes, como están todo el día conectados al móvil, tienen el área de control del dedo pulgar súper desarrollada. Entonces, esto es también muy importante, este tipo de comunicaciones. La gente que no puede hablar, que después del ictus una afasia, pues puedes adaptarle una tablet o un smartphone. Entonces, del futuro, pues esperamos que todo esto nos pueda ayudar, que podamos tener las televisiones en 3D que sean más baratas, ¿no? Las plataformas de equilibrio también y la robótica que pueda bajar un poquito de precio. Como os he comentado, en España hay mucha investigación ya sobre robótica, nuestros robots son mucho más baratos que los americanos, entonces esto nos ayudará, ¿no? Bueno, os dejo ya con la siguiente charla. Un aplauso pasa siempre en todas las jornadas que tendríamos que decir tanto, pero imaginaros, y sabemos que este campo con las nuevas tecnologías y con el ámbito de la medicina pues ya es tremendo, ¿no? Pero bueno, la idea es unas pinceladas y luego en cualquier caso, como vais a tener la referencia de la Fundación Casaver del Hospital, cualquier cosa tanto con Ana Belén como con Andrés, que les represento otra vez, Andrés García Sánchez, tenéis el contacto para cualquier información que queráis complementar. Bueno, Andrés García Sánchez, neuropsicólogo, ya te dejo. Y bueno, tampoco tranquilo, estamos unidos por cumplir. Tenemos entonces 10 minutos, 15. Sí, 10 minutos. Vale, bien. Pues nada, buenos días. En complemento con la conferencia que acaba de realizar mi compañera Ana Cordal, les voy a explicar un poco un proyecto que tenemos en mente desde el Hospital Casaverde y para mí es muy ilusionante. He estado trabajando en él un año y desde aquí también agradecer que están presentes, tengo la oportunidad de decirlo a los profesores Jaime Iglesias y Ela Olivares, que me han ayudado mucho en todo un tema complejo como es este, ¿no? Para darnos un poco una introducción a todo esto, porque en realidad el neurofeedback es mucho más complejo de una simple técnica, voy a introducirlo con una frase que dijo un neuropsicólogo estadounidense, Vermont Moncastle, que dijo que los relojes hacen tic-tac, los puentes y los rascacielos vibran y las redes neuronales oscilan. Él lo que quería decir con todo esto es la importancia del mecanismo de las oscilaciones para el funcionamiento cerebral y cómo las oscilaciones pueden estar vinculadas a funciones cognitivas concretas. Entonces,
vamos a entrar un poco en faena explicando qué son las oscilaciones en sí, que son fluctuaciones rítmicas de los potenciales posinápticos que facilitan la sincronización, la comunicación entre grupos neuronales o regiones corticales que están involucradas en una determinada tarea cognitiva, perceptiva o motora. Quizás es demasiado difícil así explicado, pero vamos a ir poco a poco desgranando esta definición. Decimos que son fluctuaciones rítmicas porque tienen, como vemos ahí, una ritmicidad, un cambio sinusoidal, y se basan en varios parámetros, pero sobre todo nos interesan la amplitud, es decir, la potencia, ¿vale? Y la frecuencia, que se mide en hercios y sería el número de ciclos por segundo. En función de estas dos parámetros, tenemos una subdivisión de diferentes ritmos, oscilaciones, que, como hemos dicho, están asociados a diferentes funciones cognitivas. Por ejemplo, aquí están ordenados en función de su frecuencia, desde las oscilaciones más lentas, que serían delta, teta, a las oscilaciones más rápidas, alfa, beta y gamma. Entonces, volviendo otra vez a la definición, dice sincronización de un grupo neuronal o regiones corticales involucradas en diferentes tareas cognitivas. Podemos decir, por los estudios, que más o menos que las oscilaciones de más alta frecuencia se relacionan con procesos atencionales, perceptivos y de integración visual, ¿vale? Alfa está más ligado a relajación, estados de calma, meditación, y todo esto es muy general porque en realidad el funcionamiento es mucho más complicado, pero es para hacernos una idea. Teta estaría más ligado a la distrabilidad, que serían más relacionadas incluso con los niños de TDAH, ¿no? Y delta, que sería un exceso de delta en los cerebros, significa funcionamiento anormal, y está muy presente en daño cerebral, lo cual nos interesa bastante, ¿no? Con estas pinceladas vamos a avanzar un poco en intentar explicar por qué el neurofeedback, que al final es el biofeedback de las ondas cerebrales, es importante en este tipo de rehabilitación. Y es que es una herramienta que sirve para modificar la actividad oscilatoria, ¿vale? La actividad en lo que hemos comentado anteriormente, las oscilaciones se pueden modificar mediante condicionamiento operante. Y esto es algo que se ha estudiado desde la década de los 50, con diversos autores que demostraron que ondas cerebrales eran modificables por fotoestimulación y además que éramos capaces de cambiar nuestro sistema nervioso autónomo, que hasta entonces se creía que era inaccesible a la conciencia. Ya en la década de los 50 se avanzó en este sentido, diciendo que si incrementamos las oscilaciones podemos provocar estados psicológicos o funciones cognitivas concretas, mejorarlas. Entonces, de aquí quiero destacar a varios autores, entre ellos el primero que fue un poco el impulsor de esto es Camilla, que incrementó los ritmos alfa y observó que en sus pacientes había estados de relajación. Por lo tanto, podía ser que no solo podemos modificar nuestras funciones, nuestras oscilaciones, sino que eso tenga influencia en nuestras funciones cognitivas. Y sobre todo los libros de neurofeedback hablan mucho de Sterman, que fue uno de los pioneros también de esto, que incrementó el ritmo SMR, que es beta, en gatos y provocó menor tasa de ataques epilépticos. Es decir, podemos cambiar el patrón oscilatorio y esto que tenga consecuencias luego a nivel cognitivo o funcional, ¿vale? Destacar también la pareja formada por Siegfried y Sue Othmer, que empezaron a establecer protocolos de entrenamiento en neurofeedback. Actualmente hay, como veis ahí, muchos ámbitos de tratamiento, sobre todo está más probado con TDAH, que sería donde es eficaz realmente, y luego toda una serie de trastornos como puede ser epilepsia, ansiedad, insomnio, demencia, deterioro cognitivo o daño cerebral, donde está actualmente en un nivel de probablemente eficaz, donde puede realmente esto ayudarnos como complemento siempre de la rehabilitación en sí, ¿no? Porque como nos ha comentado Loles o como nos ha comentado Ana Belén, realmente es un trabajo transdisciplinar donde hay al final muchos factores implicados, ¿no?
Entonces, para sintetizar un poco, existen estudios que han comprobado la eficacia del neurofeedback. Se ha visto que oscilaciones están asociadas a diferentes funciones cognitivas y nosotros nos preguntamos, ¿el neurofeedback es un buen complemento para la rehabilitación neuropsicológica del DCA? Y eso es lo que nos queremos investigar en este proyecto, ¿no? Entonces, ¿pero en qué consiste el neurofeedback? Muchos de vosotros lo habréis oído, pero no puede que no haya quedado del todo claro en qué consiste, ¿vale? Os voy a dar un poco una explicación breve porque tampoco tenemos mucho tiempo, pero bueno, básicamente es un aparato que monitorea la actividad eléctrica cerebral y representa las diferentes bandas de frecuencia, ¿vale? Este aparato se le coloca, esto es un Nexus 10, con el cual empezamos a trabajar, y es un aparato que se le coloca electrodos en el cuero cabelludo del paciente en función de un protocolo que ya os explicaré a continuación, y lo que hacemos es registrar simplemente el nivel de ondas que tiene el individuo en ese momento. Entonces, para que os hagáis una idea, un ejemplo, entra una persona en la consulta o de neuropsicología o donde se realice la intervención, ¿vale? Se sienta, se le colocan los electrodos en función de unas determinadas zonas del cerebro que nosotros queremos trabajar, y se le coloca delante de una pantalla donde habrá un videojuego o una película que a él le motive. Eso es importante, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Que por un lado el investigador lo que va a hacer es tener otra pantalla en la que vea el nivel de ondas que tiene en ese momento. Entonces el videojuego solo avanzará, o la película solo avanzará, si el paciente es capaz de conseguir un nivel de ondas que nosotros queremos entrenar. En el momento en el que lo consiga, el videojuego seguirá. Pero si lo pierde porque a lo mejor ha desatendido, en ese momento no está concentrado, no está atendiendo, en caso de que queremos entrenar la atención, el videojuego se parará. Y hasta que no consiga recuperar ese nivel de ondas, no continuará. Esto es lo que llamamos un poco entrenamiento en modificación de conducta operante, refuerzo, ¿vale? Entonces, así el usuario recibe esta información para que pueda modular su propia actividad y sea reforzado auditiva o visualmente en función de los parámetros que hayamos elegido en el protocolo del neurofeedback, ¿vale? Normalmente son 30 sesiones y suelen ser de unos 45-60 minutos cada sesión. Entonces, más o menos este es el funcionamiento que sería de cada sesión, y en el cual bueno, pues motivaríamos al paciente poco a poco para que fuera avanzando, ¿no? Antes de eso, tenemos que realizar una evaluación neuropsicológica, que como ha comentado también Loles, es muy importante saber hasta qué punto, dónde están los déficits, hasta qué punto podemos saber si el paciente está recibiendo el feedback adecuado o no, si es capaz de utilizar esa herramienta que nosotros le estamos facilitando. Entonces, una batería que evalúa tanto lenguaje como atención, como memoria, y esto es un poco un ejemplo de lo que podemos pasarle. Y posteriormente un electroencefalograma y análisis del mismo mediante técnicas cuantitativas. Lo que hacemos es colocarle un gorro de electrodos, que esto sabrán mucho más los profesores, en el paciente, donde tendrán que ser con unas normas, una serie de parámetros estrictos, y en función de eso veremos hasta qué punto, dónde está por así decirlo, la dificultad, o dónde está lo que queremos entrenar con ese paciente, ¿no? Entonces, se tiene que hacer sobre todo en estos parámetros. Es importantísimo porque si no, no se puede comparar con otros ejes que tengamos de otros controles sanos, ¿no? Entonces se le hacen una serie de registros que normalmente son de ojos abiertos, ojos cerrados, incluso se puede con alguna tarea cognitiva, ¿vale? Y entonces en función de eso se hacen las mediciones y toda la información que podamos sacar de ello, ¿no? Entonces, pues hay medidas de coherencia, que sería la sincronización entre diferentes puntos,
y incluso imágenes tomográficas que nos dicen en qué punto exacto de la corteza está ese daño, ¿no? Para avanzar un poquito y rápidamente, esto requiere tiempo y unos buenos aparatos, pero un ejemplo, y que sirva como ejemplo, nos daría algo así, que eso es un poco, esto está extraído un poco de un proyecto que realizamos conjuntamente, y nos da un poco una idea de más o menos cómo sería la interpretación de los datos, ¿vale? Entonces aquí en este gráfico no quiero tampoco explicarlo con muchísimo detalle, pero sería un poco el nivel de ondas en los 19 canales. Los de arriba serían canales más frontales y los de abajo serían más zonas occipitales, ¿vale? Entonces estos son un sistema de representación 10-20, 19 electrodos, ¿vale? Pero lo que quizás nos dé más información también es el análisis de coherencia, en el cual podemos ver hasta qué punto dos áreas están sincronizadas, tienen un alto nivel de coherencia, es que se relacionen entre sí. Y aquí, por ejemplo, en ese electrodo concreto del área frontal, vemos como las líneas blancas y amarillas son altos niveles de coherencia, que sería con zonas más entre sí. Esto es un paciente o una persona que puede haber sufrido un daño cerebral, y un ejemplo como otro cualquiera, y comparamos, por ejemplo, con un paciente sano y observamos que realmente el nivel de coherencia debería ser mucho mayor, y en zonas que están no solo en frontal sino también en occipital, por ejemplo, ¿no? Y esto es ya os digo, un ejemplo de todo lo que se podría avanzar con esto. En función de todos estos parámetros hacemos una propuesta de entrenamiento en el cual ponemos, por ejemplo, un montaje que puede ser bipolar, dos electrodos, monopolar, un electrodo, diferentes puntos, cómo se utiliza el feedback y un objetivo: entrenar un nivel de ondas determinado, bajar otro, en función de lo que hayamos visto anteriormente en la evaluación. Y entonces, en función de eso, diseñamos un protocolo con un poco las pautas, y es como la guía que nos va a dar las sesiones, ¿no? ¿Qué queremos conseguir? Finalmente, las ideas principales que quiero que os quedéis, y yo creo que me ajusta más o menos al tiempo, son las siguientes. Las oscilaciones son un mecanismo básico de funcionamiento cerebral, ¿vale? Además, facilitan la sincronización entre diferentes grupos neuronales o estructuras cerebrales que están implicadas en una tarea cognitiva. A través del neurofeedback, mediante condicionamiento operante, somos capaces, está comprobado, que podemos modificar nuestra propia actividad oscilatoria. Por lo tanto, estudiamos si el entrenamiento en neurofeedback puede ser un buen complemento en la terapia de rehabilitación neuropsicológica en pacientes con daño cerebral. Bueno, pues, muchísimas gracias por la intervención, Andrés. Y bueno, solamente llevamos una demora de 35 minutos en la jornada, pero por eso vamos a poner 5 minutos para preguntas ya compulsivas, de alguien que no puede preguntar, no puede irse a casa, que no. Pero porque luego nos vamos a pasar, que aprovecho para hacer esa cuña, vamos a hacer un certificado a los que habéis asistido, luego deseéis, lo enviaremos por correo electrónico a través de las hojas que habéis puesto vuestros datos, y también ahí os podemos pasar las referencias de los correos de los ponentes, de Andrés, de Ana Belén y, por supuesto, de Rolis. Una pregunta, dos, no quiero intimidar a nadie, pero así Carlos, nuestro colaborador del área de marketing, que tiene mucha experiencia, obviamente, con el tema de la imagen, porque él es un fotógrafo importante. Yo en el inicio no me paré por no robar más tiempo, pero efectivamente, como ha comentado Andrés, tenemos a don Jaime Iglesias Dorado, que es catedrático de psicobiología del Departamento de Psicología Biológica y la Salud de la Autónoma,
y también a Ela Olivares, la titular de Psicobiología, y a Laura, que no me ha apuntado el apellido, no me ha dado tiempo, al principio, que es Laura, que también es una investigadora. Nosotros tenemos en nuestros centros alumnos en prácticas curriculares y extracurriculares de autónoma, complutense, de varias disciplinas, de psicología, de trabajo social, terapia ocupacional. Una cuestión, como vemos, esto es un campo tremendo, que la medicina y la neuropsicología, pues, y la psicología y todo el ámbito interdisciplinar tienen que dar respuesta a las consecuencias del daño cerebral, y hemos querido hacer una panorámica sintética, de risa, y agradezco a los ponentes, a los ponentes, pero también queríamos en esta jornada, que también tiene un enfoque de sensibilización, pues dar paso a aquellas personas que bien a nivel personal o a nivel de un familiar han sufrido algún tipo de daño cerebral. Entonces, pues si os parece, vamos a dar paso, que suban a la mesa. Voy a llamar a Alberto y a Vicky, que suban, y muchas gracias a vosotros.